Bien, seguimos ya en el último segmento del Dominó Político y nuevamente tenemos vía telefónica a nuestra amiga, la licenciada Esther Quintana Salinas, y pues estaba viendo interesante el tema porque obviamente de los temas que vimos ahorita, que entrevistamos al licenciado Jorge Ertelman Reich, él es el coordinador estatal de Sí por México y más o menos nos daba el panorama de lo que se pretende con este programa, este proyecto de Sí por México, pero coincide con el tema que escribe hoy la licenciada Esther Quintana, las alianzas para este 2021. ¿Cómo le va a la licenciada Esther Quintana? ¿Cómo le va, Javier? Me da mucho gusto saludarlo. Como siempre, espléndido sábado para todos. Un saludo muy afectuoso a su audiencia. Aquí Muy bien, estamos. muy bien. Licenciada, pues hablando del tema estábamos leyendo su artículo y obviamente que es más o menos los temas que estuvimos planteando ahorita antes de iniciar con usted. ¿Cómo ve lo de las alianzas? Con mucho gusto. Fíjese que yo empiezo mi texto sabatino refiriéndome a una alianza que fue muy exitosa en la República de Chile, allá por 1988. O sea, de todos es conocido que Chile en ese momento tenía un dictador, Augusto Pinochet. Ujú. Y la izquierda y la derecha, irreconciliables como se veían en ese entonces, tuvieron que hacer de tripas corazón, porque era la única forma de poder derrocar al dictador con una alianza. ¿Qué tenían a la mano los chilenos en aquel entonces? Tenían un artículo de la Constitución del 80 en la que se establecía que Pinochet podía ser ratificado por 8 años más mediante un plebiscito. Ya llevaba el señor en el poder 16 años, Javier. Sí. Así es. Y la Constitución decía que podía ratificarse por 8 años más a través de un plebiscito. Era lo único que tenían los chilenos. Porque además Pinochet se había encargado de quemar hasta los registros electorales, o sea, no había registros de partidos políticos. No se sabía quién era miembro de partidos políticos. Entonces, imagínense la tarea que tuvieron que hacer la izquierda y la derecha. En primer lugar, para hacer el acopio de quiénes eran electores, ¿sí? A organizar todas las mesas donde se iba a llevar a cabo el depósito del voto, luego el conteo de la elección, etcétera. Pero no tenían otra forma. Tenían que convencer. Eran alrededor de electores de unos 7.200.000 electores chilenos. Y tenían que convencerlos de que ese plebiscito, cuando saliera a la luz, ellos votaran por la no ratificación y los no 8 años más de poder para Pinochet. O sea, fue un trabajo descomunal, una odisea de verdad. Y sin embargo, juntos lograron convencer a los chilenos de que le dieran un no a ese plebiscito. Y esto lo traigo a colación porque México tiene hoy una situación parecida. Siempre a lo largo y ancho del mundo y en todas las épocas ha habido tendencias populistas y sobre todo populistas autoritarios, ¿verdad? Como el que tenemos hoy gobernando en nuestro Sí, país. sí. Entonces tenemos nosotros ahora una realidad en México. Estamos viendo cómo está desmantelando las instituciones del Estado el señor Andrés Manuel López Obrador. Y lo puede hacer con la mano en la cintura, Javier, porque tiene mayoría en la Cámara de Diputados y tiene mayoría en el Senado de la República. Y tiene también un buen número de congresos locales donde la mayoría predominante es Morena, porque recuerde que cuando se hace una reforma constitucional se necesita también la aprobación de la mitad más una de las legislaturas locales, ¿no? Sí, así es. Y esto lo señalo y lo marco porque es importante que los mexicanos aterricemos en ese espacio y nos concienticemos de la gran problemática que tenemos encima. Entonces, el señor está haciendo ahorita lo que le pega su gana, como le decía, porque tiene esa mayoría. O sea, esta gente que tiene como mayoría en este momento en la Cámara de Diputados, que es la que va a renovarse el próximo 2021, o sea, ustedes lo están viendo porque además vemos ahora sí que en Technicolor y en Panavisión las sesiones del Congreso. Ujú. Acabamos de estar viendo ahora, ¿verdad? O sea, la actuación de la mayoría de Morena. Y es un no rotundo a todo lo que no sea como quiere el presidente de la República. Puntos y coma exactamente. Todo, no le cambian nada, Nada. ¿verdad? Nada. Entonces, necesitamos
tener un contrapeso en la Cámara de Diputados. Sí, obvio. O sea, los mexicanos necesitamos que esa mayoría ya no la tenga más Morena. Y es un asunto de sanidad y es de vida o muerte, sí, para México. ¿Por qué es un asunto de sanidad? Porque para la salud de la democracia no es posible que sea un mismo partido político el que tenga la mayoría en las cámaras y el que además tenga la presidencia de la República, porque se cometen el tipo de abusos que estamos viendo. Y esto no es novedad, Javier, porque ya también tuvimos 70 años de hegemonía priista y vimos exactamente lo mismo, ¿verdad? Cómo el PRI con su mayoría podía hacer y deshacer. Y eso me consta porque he tenido la oportunidad de estar en 2 congresos, uno en el local de nuestro estado y además en el federal. Sí, Y yo le he platicado en otras ocasiones que puede uno subirse a argumentar razones y aspectos jurídicos, y sin embargo, es como si usted le estuviera hablando a la pared, porque al final del día la mayoría hace lo que le pega su regalada gana. Entonces México no debe continuar en esta suerte, porque se le está haciendo mucho, pero mucho daño a nuestro país. O sea, estamos caminando hacia un centralismo feroz, en todo sentido, administrativo, está a la vista, y además con el control que quiere tener el presidente de la República del dinero de los mexicanos, porque no es dinero de él ni de su partido, sin orden y sin rumbo. Así es. Entonces, la única forma en que podemos lograr ese contrapeso es como lo hicieron los chilenos. Yo sé que no es fácil, Javier, y mire que usted sabe que yo soy panista. Así es. ¿Sí? O sea, que estoy en un partido político que lo amo y lo respeto entrañablemente. A pesar de los pesares. Como sea, ¿verdad? Porque yo estoy en el PAN por convicciones. Sí. Entonces, necesitamos hacer una alianza. ¿Qué tenemos a la vista? O sea, tenemos por un lado a Morena, con el PT, con el PES y con los otros 3 partidos que le regaló el Tribunal Electoral, para que vea usted cómo no hay división de poderes. No, ¿sí? ya está tomando el Ya control. no hay división de poderes, Así ¿verdad? es. Bien. Y luego por el otro lado tenemos la oposición, el PAN, el PRI, el PRD, MC y organizaciones civiles, Así es. como son el Sí por México y y Alternativas Ciudadanas. Eso es lo que tenemos. Nada más. Nada más. No hay más. Para que no nos hagamos tontos, no tenemos más que eso, ¿verdad? En este momento. Entonces, ahora, ya hemos visto, porque los medios lo han publicado y lo sabemos, que el PAN y el PRI ya se sentaron con Sí por México. Hubo declaraciones tanto del presidente del PAN, de Marco Cortés, como de Alejandro, por parte del PRI. Sí. Ok. Entonces, ahí está esa posibilidad de una alianza con la ciudadanía, Javier. Sí, porque ellos no son partidos políticos. Y por otro lado también la alianza entre los partidos políticos. Hasta ahorita no hay nada escrito, Javier, al respecto. Hemos oído declaraciones, sí, hemos escuchado algún proyecto que trae por ahí, pero no tenemos nada concreto. Una alianza, Javier, por mandato de ley, tiene que hacerse con un papelito, que es el convenio, ¿sí está claro? Entre los partidos políticos. En ese convenio se va precisamente a pactar los acuerdos que tengan los partidos políticos que irían en esa alianza, en coalición, en candidaturas comunes, pero tiene que ser todo por escrito. Ese es el quid del asunto. En caso de que se den esas, porque ahorita, también por lo que he leído, usted sabe que ya el PRI, el PAN y el PRD han acordado ir en alianza por lo menos por tres gubernaturas. Sí, así es. 3 gubernaturas. Para las diputaciones yo creo no deben ir solos, ¿no? Porque tienen que guardar su porcentaje. Bueno, por eso le digo, eso es parte de cómo sería esa alianza. Pero hasta donde tengo entendido, irían en alianza por la gubernatura exclusivamente. ¿Y se pudiera hacer también en alcaldías cuando usted vaya como candidata aquí en Saltillo? Se puede hacer ya salió usted. Ándele. Se puede hacer, ¿verdad? Sí. Pero por eso le digo, el acuerdo tiene que ser muy puntual y decir en qué términos van. Ajá. ¿Por qué? Porque también, y tenemos que subrayarlo, hay quienes no ven una alianza
entre partidos políticos como los que acabo de mencionar, que estamos en la oposición, pues no la ven con buenos ojos. Incluso les causa urticaria. Pero tienen que ser, como dice usted, de tripas corazón, si no, no se va a lograr. Así es. No se va a hacer nada con este loquito que tenemos ahí. Así es. Pero también hay otras personas, o hay otros mexicanos, que lo ven como la única posibilidad, o como una, no como la única, quizá como una posibilidad factible, sí, de lograr ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Porque recuerde que vamos a tener en México 2 procesos en el 2021, uno local y uno federal. Sí. En Coahuila vamos a tener alcaldías en lo local y en lo federal, a nivel nacional obviamente, diputaciones federales. Pero hay 15 estados que tienen gubernaturas y que tienen también alcaldías y que tienen también renovación de congresos locales. Sí, todo. ¿Verdad? Bien. Entonces, no es simple esto, no tiene absolutamente nada de simpleza. Entonces, y es con lo que cierro precisamente mi columna, es que lo que a mí me queda claro como mexicana, como ciudadana, en el supuesto de que se dé una alianza entre partidos políticos, se tiene que privilegiar, Javier, la inteligencia para hacer esa alianza, sí. Exactamente. Se tiene que privilegiar la generosidad, ¿sí me explico? Sí, la cordura. Y lo más importante de todo, tiene usted que privilegiar el interés de México por encima de intereses particulares partidistas. ¿Sí está claro? Porque deben de entender que el enemigo es común uno. El enemigo número uno es común de los partidos estos y del país. Así es. Y además, mire, tenemos que aprovechar la coyuntura. Y vuelvo a Chile. Fíjese, Antonio Gramsci, filósofo, decía que en tantas cosas que escribió, que Chile, no hablaba de Chile, sino hablaba de la crisis de que tenía Chile. Decía que estaba ese país, que estaba un país en un equilibrio catastrófico por la siguiente razón, y me lo llevo a Chile. En primer lugar, porque Pinochet era lo suficientemente fuerte para quedarse en el poder, pero no tanto como para pasar por encima de la oposición. Y eso es precisamente lo que tenemos en México nosotros también. Morena es fuerte, ¿por qué? Porque está en el poder, sí está claro, tiene el poder ejecutivo, sí, tiene gubernaturas, tiene alcaldías, y tiene mucho dinero, ¿verdad? Y sí, mucho dinero para sí. repartir. Sí, pero la oposición no está muerta, ¿verdad? Y recordemos que solamente 30 millones de mexicanos, de electores, votaron a favor de Morena y su proyecto. Y que hay muchos ya decepcionados, de esos ya hay muchos. Exacto. Bueno, ok, pues vamos a decir que son los 30 todavía. Nada más que los electores somos 90 millones, ¿verdad? El padrón electoral. El padrón electoral tiene 90 millones de electores. 60 ¿verdad? millones en contra. Entonces, estamos precisamente en este equilibrio catastrófico. O tomamos el toro por los cuernos, la oposición, y lo hacemos con grandeza de miras, con enorme generosidad, con cordura, postulamos a los mejores hombres y mujeres, sí, sobre todo a gente que sea presentable, Javier, que no tenga cola que le pisen por sinvergüenza. Así es. Porque eso le da mucho coraje ya al mexicano, está claro, que le quieran ver la cara otra vez. Y ahí las alianzas no funcionarían, sí, simplemente. Exactamente, y entonces también está la sociedad civil, porque la sociedad civil parece, Javier, que está despertando ya. Eso sería la cosa más hermosa que le pudiera suceder a México. Porque entonces ahí ya no nos para nadie, ¿sí está claro? Cuando los mexicanos, cuando la gente con investidura ciudadana se hace cargo de un país, ese país va para arriba, Javier. Y no lo estoy inventando yo. Vea usted los países nórdicos, el desarrollo que tienen, ¿verdad? Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. ¿Por qué tienen ese desarrollo? Porque ahí la ciudadanía, Javier, es la que manda. Son los que mandan, exactamente. Son los que mandan, no los gobernantes, como irresponsablemente lo hemos tolerado en nuestro país. Así es. O sea, ya es hora que los mexicanos abran los ojos, despierten y asuman que son los dueños de México, ¿sí? Y que la gente que está en el poder, en los cargos públicos, es gente que está por paga y con carácter temporal. Y que son trabajadores de los mexicanos y que al trabajador se le exige el rendimiento y se le exigen buenas cuentas. Cobra de o nuestros lo manda hasta la impuestos, porra, nada. ¿verdad? Así es. O sea, todo el dinero que se maneja en el gobierno no es de ningún partido político ni del gobernante en turno. Es dinero público, es dinero de los mexicanos. Así que es. pagamos, discúlpeme la expresión, a producto de gallina a través de los impuestos. Así es.
¿verdad? Y no nos dicen si quiere o no quiere. Y si no quiere, se atiene usted las consecuencias, ¿verdad? Si no paga. Entonces, el que paga manda, Javier. Esto es así de simple. Entonces, estamos pues en un momento crucial para nuestro país y tenemos que comportarnos a la altura de las circunstancias. No es posible que Andrés Manuel López Obrador y sus adláteres sigan haciendo lo que les pega su regalada gana en este país. Fíjese usted cómo se va desdibujando el gabinete, por ejemplo, de López Obrador. El señor tiene súbditos, Javier, no tiene expertos en la materia, porque la primera condición, por lo que estamos viendo, porque además ni siquiera lo esconde, vea usted cómo asisten con él cuando salen las mañaneras, ¿verdad? Timiditos ahí sentaditos, ¿verdad?